Dentro de nuestra guía, jóvenes, consulta. En la plataforma está la guía. Sí, bueno, Sí, no sé si aún está, pero sí lo había subido y ya lo había descargado, pero no sé si aún está. Me parece que yo se las compartí desde el inicio. Alguien corrobore, por favor. sí, sí, Sí está. Gracias, Mayri. Bien, sí, vamos a pasar a la unidad 2, el cronograma del proyecto. Dentro del cronograma del proyecto, todos conocemos lo que es el desarrollo de una actividad de cronograma, de cómo debe de llevarse a cabo, con actividades que deben de ser secuenciales, como lo hemos platicado y lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué ocupamos para iniciar o desarrollar un cronograma? Bueno, eh, todas las actividades, todo lo que usted va a llevar a cabo dentro del proyecto, desde la actividad uno hasta la última actividad, todas las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Son aquellos factores que limitan las opciones del equipo del proyecto. Por ejemplo, la fecha de conclusión del proyecto es una restricción que limita las opciones del equipo. Es decir, cuando desarrollamos nuestro cronograma es porque nosotros conocemos cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar. Esas son nuestras restricciones, así como restricciones de actividades. ¿A qué nos referimos con eso? Es que usted no va a empezar a fundir zapata si no ha iniciado con la excavación. Puede que lleve un 25% de la excavación y puede iniciar a fundir zapatas. A eso me refiero. Actividades dependientes. Bueno, yo no puedo levantar castillos si no he levantado paredes. ¿De acuerdo? O no puedo generar una solera de cierre si no tengo mis paredes al 100, por poner un ejemplo. Y además de las paredes al 100, los castillos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son restricciones y dependencias que se van dando en lo que son nuestras actividades, para que lo entendamos a grosso modo. En la clase de formulación de proyectos vamos a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes puedan desarrollar lo que es un cronograma. Sin embargo, no es dentro del pensum de la clase generar un cronograma. Hay otras clases que generan y les enseñan cómo hacerlo. Aquí vamos a irnos con técnicas nada más. ¿Qué pasa, jóvenes? Vamos, ¿creen ustedes que es fácil definir el tiempo de duración de un proyecto? Si tenemos todas las actividades, sí. Si usted tiene todas las actividades, Luis, en efecto, lo va a poder definir. Estoy claro, o muy cercano al tiempo, ¿no? Como menciona nuestra técnica de estimación de duración de las actividades, basándonos en la lista de paquetes de trabajo, es decir, todas las actividades, como dice nuestro compañero Luis, identificados dentro del EDT, eh, que corresponde al nivel más bajo de este, el gerente y el equipo del proyecto inician la estimación de la duración de cada actividad. Recuerden que es una estimación, la cual puede variar, sí, puede variar, pero que varíe, jóvenes, siempre que no sean ustedes los responsables de la variación de esa actividad. Es decir, que se tardó 10 días más, sí, pero que no sea responsable Jorge Gallardo, que no sea responsable Elder, Maydi o Luis, sino que sean cuestiones ajenas completamente a nosotros. Como nuestro compañero Luis nos dijo que si tenemos las actividades podemos generar o estimar un tiempo, hay otras maneras en las cuales nosotros podemos estimar ese tiempo. Número uno es un juicio de expertos. Importante, juicio de expertos. Todas y cada una de estas van a ser bien importantes. ¿Qué es ese juicio de expertos? Teniendo en cuenta experiencias anteriores, los expertos pueden proporcionar tiempos estimados de duración. Esta técnica es útil para aquellas actividades en las que el equipo tiene bastante experiencia en proyectos similares. Por ejemplo, vamos, Marjorie. Resulta que nuestra compañera Marjorie es especialista y tiene su par de años de experiencia en proyectos de pavimentación con concreto hidráulico. Entonces, Marjorie le han presentado
un proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de 5 kilómetros. Marjorie, usted como una experta en la pavimentación, ¿podría definir un tiempo aproximado de esos 5 kilómetros de pavimentación, Marjorie? Pues para definir el tiempo tendría que saber en los meses que me lo están pidiendo, más o menos. Porque hay meses en los que hay mucha lluvia, entonces no se podría trabajar como quien dice todos los días. Correcto. Entonces, tendría que evaluarlo para ver si en ese mes que me lo están asignando eh, hay probabilidad de que llueva o no, para calcular más o menos el tiempo que yo tardaría en entregar el proyecto. Comparto con usted, pero usted tomaría en cuenta todas esas aristas, ¿verdad, Marjorie? Para poder Sí. decir, puedo terminarlo. Además, nuestra compañera en el caso tiene experiencia. Entonces, en la evaluación que haría Marjorie, a grosso modo, sin sentarse y empezar a calcular rendimientos de mano de obra, de maquinaria, sería un juicio de expertos, ¿de acuerdo? Porque nuestra compañera dice, ok, yo asemejo que va a ser en tales meses del año, es un proyecto muy similar al que he estado desarrollando en los últimos 5 años, entonces puede tardarse 6 meses. ¿De acuerdo, Marjorie? Correcto. Por juicio de expertos. Ahora bien, gracias, Marjorie. De repente está en el mismo caso Elder Vanegas. Elder es un especialista en la pavimentación con asfalto y se ha ganado un proyecto de construcción de un edificio. ¿Podría Elder, con su experiencia en pavimentación, definir por medio de un juicio de expertos el tiempo que se tardaría en construir ese edificio, Elder? Ni de broma, hijo. Bueno, se podría porque tendría los conocimientos de investigación y poder determinar ciertas cosas, pero ya hacerlo como lo podría hacer alguien que ya está en ese rubro, no lo podría hacer. Así que no sería como un experto, sería como un conocedor del tema. Muy bien. Es en efecto lo que iba a explicar es lo que Elder nos acaba de decir. A Elder no tener la experiencia, no puede definirlo como un juicio de experto. Puede hacerlo por una estimación análoga tal vez o por una estimación paramétrica. Puede hacerlo. O como dice él, sentarse y empezar a sacar los cálculos. Pero no sería un juicio de expertos. O porque tiene el conocimiento como ingeniero civil, ha estado estudiando y él tendría que hacer números. Entonces, que nos quede claro el juicio de expertos. Para poder estimar tiempos por medio de esta metodología, tenemos que tener la experiencia clara de lo que vamos a desarrollar. Preguntas del juicio de expertos, jóvenes. 2. Estimación análoga. Es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o un proyecto mediante el uso de información histórica. Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como la duración, el presupuesto y la complejidad. Por lo general es menos costosa respecto a las otras técnicas, pero también tiene menor exactitud. Ojo, escuchen lo que acaba de decir esta metodología análoga. De repente, nuestro compañero Elder, como mencionó, desarrolló el edificio de apartamentos. Estimó un tiempo, de acuerdo. Resulta que le nace un nuevo proyecto de apartamentos. ¿Podría Elder, en base al proyecto que acaba de desarrollar, estimar un tiempo? Podría. ¿Qué dicen ustedes? ¿Elder o los demás? ¿Qué dicen? ¿Podría? Pues Sí, ¿verdad? sí, se podría, hijo. Sí se De podría, repente. pero se Ajá, lo podría. escucho, Elder. No, le iba a decir complicado por lo del tema del manejo, lo que hablamos, ¿no? El Ajá. manejo y conocimiento, pero sí se podría, porque al final de cuentas, la parte del conocimiento técnico, aunque sea un poco lejos, pero se tiene. Y acaba de desarrollar un proyecto muy similar, Elder. Sí, Ahora, de que tenga la exactitud, corremos el riesgo de que no sea exacto.
pero es otra metodología o es otra técnica para que usted pueda estimar un tiempo. Ahora, viene la estimación más clara y es la paramétrica. Utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables para calcular una estimación de los parámetros de una actividad, tales como el costo y la duración. Por ejemplo, las horas hombre o metros cuadrados. Con esta técnica se puede obtener niveles más altos de exactitud, pero toma más tiempo y es más costosa. Entonces, Maydi es una ingeniera muy metódica. Ella, para estimar tiempos en los proyectos, eh, tiene su cuadro de cantidades de obra, valga el juego o su cuadro de actividades, las cantidades de cada una de estas actividades y tiene el rendimiento de los obreros por cada una de esas actividades. ¿Qué va a hacer Maydi? Multiplicar el rendimiento por la cantidad y va a obtener tiempo, va a obtener jornadas. Regálenme un minuto, jóvenes. Ok, jóvenes, gracias. Como les decía, nuestra compañera Maydi es metódica, tiene los tiempos, tiene los rendimientos y los multiplica por las cantidades. ¿Qué obtiene con esto nuestra compañera? Un tiempo más acercado a la realidad. ¿Por qué es más acercado a la realidad? Porque esos rendimientos que nuestra compañera coloca en cada ficha de costos, ella los ha medido. Ella ha tomado tiempos en obra. Ok, el albañil tarda en un día o en una jornada, pega 80 bloques. Ah, bueno, entonces ella va a sacar el rendimiento de cuánto es ese albañil durante la jornada. ¿De acuerdo? Entonces, tres formas de calcular tiempos: por medio de juicio de expertos, por medio de estimación análoga y por medio de estimación paramétrica. ¿Cuál es la más cercana a la realidad? La estimación paramétrica. ¿Por qué? Porque la hacemos por medio de cálculos. Y de ahí viene este pequeño ejercicio o una cuarta estimación de tiempos, que es una estimación por tres valores.
nos dice, puede lograrse mayor exactitud tomando en consideración el grado de incertidumbre en el riesgo para determinar estimación. Se utiliza el método PERT, el cual calcula la duración esperada utilizando la siguiente fórmula. Y la pueden ver ustedes por ahí y les recomiendo que la copien. Cópienla, por favor. Y copien qué significa cada una de las letras que aparecen por ahí. Por ejemplo, duración esperada o estimada es igual a duración optimista más 4 veces la duración más probable o la realista más la duración pesimista dividida entre 6. Muy bien. Entonces, ¿lo tienen ya, jóvenes? Ya, Ingeniero, sí. Diga, Una consulta. diga. Entonces, volviendo a todo lo que estamos hablando, usted recomienda y usted dice que la más cercana a la realidad es la estimación paramétrica, porque todo es en base a datos estadísticos, teniendo en cuenta análisis previos que se han hecho, ¿verdad? Porque igual yo estaba con esa duda, estaba 50-50 las estimaciones anteriores, porque hay puntos a favor y puntos que no están a favor, ya que el análisis de la primera era de expertos, ¿verdad? Juicio de expertos, sí. Juicio de expertos, ok. Uno no se puede ir con el dato exacto, perdón, igual con la estimación análoga porque quizás el tipo de terreno donde se va a trabajar no tiene las mismas condiciones para hacerlo, uno no se puede ir por esa estimación. Otra, en medio de los proyectos, pues siempre a veces surgen obras adicionales que son necesarias para poder continuar con el proyecto. Y eso tanto es un atraso. Y con lo de la parte también externa que está fuera del alcance de nosotros, es que pueda aparecerse algún fenómeno natural o, como lo platicábamos anteriormente, que pueda fallecer el dueño del proyecto o que pueda aparecer otro tipo de factor externo que se nos sale de nuestras manos. Así es, Esdras, correcto. ¿Qué pasa? Dentro del juicio de expertos y las estimaciones análogas, recordemos que es algo que nosotros queremos que se asemeje, algo que nosotros estimamos mentalmente. Como dice nuestro compañero, en efecto, nuestra compañera había desarrollado un proyecto carretero, él había desarrollado un proyecto de edificación antes, pero los proyectos, a menos e inclusive, ni aún siendo en el mismo lugar, son idénticos. Siempre hay variaciones. Entonces la estimación paramétrica es en base a lo que usted calculó, a su número de actividades, a su rendimiento de hombre, entre otras cosas. Entonces, como dice Esdras, la valoración, perdón, sí, la valoración paramétrica es la que más se acerca a la realidad. Ahora bien, ¿podemos utilizar otros métodos como el método PERT que vamos a desarrollar ahorita? Sí, pero siempre es importante, como lo menciona inclusive dentro de la teoría, se deben de incluir reservas por contingencia, lo que decía Edras, ¿no? O de tiempo. Estas pueden ser un porcentaje de la duración estimada de una actividad, una cantidad fija de periodo de trabajo o pueden calcularse por medio del análisis de riesgo del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Que siempre, aunque usted por medio de su evaluación, sus cálculos, estimó que se iba a tardar 4 meses, dele un par de días más como su contingencia, como su cuidado,
Y esto es sin contemplar obras adicionales u órdenes de cambio, porque eso conlleva de que usted pueda solicitar mayor cantidad de tiempo y esté en la ley. ¿De acuerdo? Bueno, entonces desarrollemos este ejercicio del método PERT. Cópienlo ahí para que lo llevemos a cabo. Entonces lo hacemos a mano o en la computadora, ¿no? No, como ustedes gusten. Yo se lo puedo desarrollar a mano. Como Ok. ustedes gusten. Puede ser a mano o pueden generar su librito de Excel. No hay cuidado. Me avisan, por favor, cuando ya lo tengan. Nos dice el ejercicio. Durante la formulación del proyecto Casa de Oración, se busca determinar el tiempo de ejecución por lo que se solicita a usted dicho trabajo. Los datos que se tienen son los siguientes. Por medio de una estimación analógica, el proyecto debería de ser ejecutado en 9.5 meses, ya que es muy similar a la iglesia construida hace 2 años por la empresa, lo que demandaría una cantidad similar de personal y toda la logística necesaria para lograrlo. Entonces, si ustedes se fijan, la estimación analógica, ¿cuál era, muchachos? La que nos decía que era en base a historia o lo que usted conocía. Sí, ¿verdad? Entonces, miren lo que agregan dentro de la estimación analógica, por lo que la empresa deberá de tener una cantidad similar de personal y toda la logística que se ocupó en el proyecto anterior para poder cumplir con los 9.5 meses. Es decir, que tenemos restricciones para poder cumplir ese tiempo. De ahí venimos y nos dice, usted realizó una estimación paramétrica, es decir, que se puso a calcular, ¿no? Por medio de la información en sus fichas de costos, rendimientos, horas hombre, mano de obra. En este caso, el proyecto duraría 8.5 meses, un mes menos. Pero resulta que el gerente de la empresa, por medio de un juicio de expertos, al ser una persona muy capacitada y con mucha experiencia previa, por más de 30 años, ¿no? Y estima que el proyecto se terminará en 6 meses. Realice un cálculo por medio del método PERT. Me avisan cuando lo tengan, muchachos, para llevarlo a cabo. ¿Lo tienen, muchachos? Listo, bien. Va, pues. Ok.
Eh, Vamos a desarrollar lo que es el ejercicio. Vamos a ver. Tenemos tres tipos de estimaciones, ¿cierto? Sí, Una estimación que es la análoga. ¿Cuál era la primera? sí, el análogo. La análoga. Nos decía que eran 9.5 meses. Correcto. Sí, Ok. 9.5, sí. De ahí teníamos una paramétrica, ¿no? Sí, de 8.5. De 8.5 nos dice nuestro compañero. Y una última por juicio de expertos. Sí, Y esa decía que era 6 meses. sí, 6 meses. Ok, muchachos. ¿Qué les diría yo? Que inicialmente la que más se acerca a la realidad es la paramétrica, ¿cierto? Ujú. Porque fue aquella, Javier y compañeros, que ustedes lo obtuvieron por medio de cálculos. Ok. Ahora, para poder utilizar el método PERT, nos dice que la duración estimada o la duración más probable va a ser igual a O más 4 veces M más P, todo esto dividido entre 6, donde O es la duración optimista, M es la duración probable o la más realista y P es la duración pesimista. Entonces, dentro de los tres apartados que tenemos nosotros, tenemos que definir estas tres opciones. Vamos a ver. Para ustedes, ¿cuál es la duración optimista, jóvenes? Juicio de Era. 6 meses. Yo diría que 6 meses. Ah, muy bien. Entonces, mencionémosla, ¿no? Duración optimista. Por ende, este sería O, ¿cierto? Sí, ¿Cuál sería la más realista? la paramétrica. La paramétrica. Ok. ¿Por qué sería la más realista la paramétrica, muchachos? Porque esa está hecha en base a los cálculos. Muy bien, Javier. Excelente. Me gusta esa respuesta y que no me dijeron por qué era la que está en medio de las otras dos. No, porque usted la calculó. Y por ende la otra sería la pesimista, ¿no? Entonces la duración estimada sería igual. ¿Cuánto es el tiempo optimista? 6 meses, ¿cierto? Más 4 veces la duración más probable, más la duración pesimista, dividido entre 6. 8.25 salió. 8.25. Ok, ¿qué consideró usted para poder estimar por medio de esta técnica lo que es el tiempo en su proyecto? Bien, estimamos un juicio de expertos que nos arrojó la duración optimista. Generalmente cuando nosotros hacemos un juicio de expertos somos bien optimistas, ¿no? Pensamos que las cosas se van a desarrollar tal cual como las estamos ideando, pero lo volvemos optimista.
La análoga, que se vuelve la pesimista, en este caso se vuelve la pesimista, en este caso porque no teníamos mucha experiencia, entonces de repente le dimos un par de meses más. Y la paramétrica, que es la más realista, que es la que nosotros hicimos cálculos y estimamos que con esa nos íbamos a ir, se acerca mucho a la duración estimada, con 8.25 meses. Ahora bien, yo les hago una consulta. ¿Qué hacemos con las contingencias? ¿Qué hacemos con los imprevistos? ¿Qué me recomiendan ustedes, señores, señoritas, como formuladores de proyectos, que asuma con la duración de ese proyecto? ¿Lo dejamos en 8.25 meses o qué me recomienda? Darle unos días más. Esas unos días más. ¿Cuántos pueden ser esos días más? Y yo Oh, tenía una duda en eso. diga. ¿No hay un tipo de factor o así que ya esté como establecido para No, los tiempos? no vamos a encontrar un factor que ya esté establecido, Javier. Va a depender de cada uno de nosotros. Ok. Por ahí alguien me puede decir, no, dije, démosle un 20%. Bueno, démosle un 20% y si nos aguantan, pues démoslo. Pero recuerden algo, siempre es importante hacer análisis cuando estimamos tiempos. Vamos, ¿qué diría yo? Ok, si mi cálculo me dijo que 8.5 meses me daba mi proyecto y mi duración estimada por medio de un cálculo me dio 8.25, yo esto lo acerco a 9 meses. Y para mí, esa es mi duración del proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo y digo, ok, jóvenes, démosle un 10% más a los 8.25, más o menos son 9 meses, 10 días, digamos. ¿Qué pasa cuando usted tiene amplitud en el tiempo, jóvenes? O que alguien me diga, 10 meses, ingeniero. ¿Qué pasa cuando hay amplitud en el tiempo? ¿Qué sucede? ¿Nos empeñamos más o decimos, no, tranquilos, tenemos tiempo? No, Sí, fresqueamos. además, hay más relajación. Normalmente nos relajamos. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Es bueno estar, digamos en palabras fáciles, estar un poco apretados, un poco socados con el tiempo. No al punto de que tengamos que hacer mayores esfuerzos y esto conlleve mayor costo, no a ese punto, sino estar apretados y estar bien concentrados y metidos en el proyecto de que sí podemos tener un alargue de 15 días, estoy de acuerdo, pero si nos descuidamos podemos quedar líneas o podemos caer en multa. Entonces, ojo, cuando nosotros ampliamos mucho los tiempos de los proyectos, nos podemos relajar. Y cuando los acortamos bastante, podemos incurrir en costos o gastos que no teníamos identificados al inicio de la obra. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo venirles a decir a ustedes jóvenes, denle un 2%, denle un 5%. No, porque eso es dependiente de cada uno de ustedes según su confianza o la validez de sus cálculos en relación al costo de un proyecto. Sí les podría decir que en contingencia yo tomaría unos 15, 20 días. Como consejo, unos 15, 20 días. Porque si yo me atraso más de medio mes en un proyecto que dura menos de un año, quiere decir que yo tengo mucha responsabilidad en ese atraso. ¿Cierto? Usted se puede atrasar 3 días, 5 días, pero no se puede atrasar medio mes en llevar materiales, en conseguir gente, no puede. Ojo, estoy diciendo que es responsabilidad netamente de ustedes como contratistas. Ahora, si a mí no me pagan o si a ustedes no le pagan, sí puede atrasarse. Dudas, jóvenes, consultas. Ingeniero,
Dígame. Entonces ahí no hay que pedir ni más ni menos porque para los dos casos hay pérdida. ¿En qué sentido, esas? Bueno, en la primera que podemos caer en un sobrecosto, dijo usted. Y en la segunda, pues igual que entre más tiempo, eso implica, pues sí, No, que nos relajemos. sí, nos relajamos, obviamente, y ese tiempo también hay que pagarlo, ¿no? Entonces eso ocurre gasto. Ok, Esdras, es que el detalle está de que usted va a tener el dato que tiene 15, 20 días más, pero la idea es no hacer uso de esos 15 días. ¿De acuerdo? Ahora, diferente es que usted le ponga 2 meses más y diga, no, estoy tranquilo, tengo 2 meses más. Y yo sé que termina en 8 meses y medio. Y cuando estamos muy tranquilos, como dice usted, nos relajamos. Pero la idea de que yo estoy poniendo 15 días de contingencia, en mi mente no está usarlos. ¿Cierto? En mi mente es que yo voy a terminar en 8.25 meses, máximo en 8.5, en 8 meses, 15 días. Y esos 15 días más, yo lo tengo por cualquier problema. Ojo, recordemos algo también. La ley, cuando son proyectos con el Estado, nos permite hacer dos recepciones. Una recepción provisional y una recepción final. Ojo, en la recepción provisional, ese a usted le hacen falta detalles, como instalar tomacorrientes, como pintar un par de paredes, como ponerle la malla a las ventanas, detalles. No es que usted va a fundir una losa en una recepción provisional, no. Son detalles que le va a falta fraguar cierta área, entre otras cosas. Desde la recepción provisional hasta una recepción final, usted tiene máximo 20 días que le da la ley. Entonces usted dice, bueno, tengo esa salvedad siempre y cuando sean detalles cuando yo llegue a la recepción provisional. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas, consultas? Nos queda claro los 4 métodos para estimar tiempos en una obra o en un proyecto. Sí, bien. Sí. Vaya, pues nos miramos mañana si Dios lo permite, jóvenes. No, yo sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.